Muy buenas noches, estimados alumnos. Les saluda la licenciada Sonia Mariela Brites. Estamos con la materia de análisis de los estados contables, la unidad número 5. Esta unidad ustedes ya tienen la parte teórica en la plataforma, por lo tanto este video es un complemento de dicha unidad. De esta forma damos continuidad. Solvencia. Una empresa es solvente cuando puede cumplir con el pago de sus obligaciones en la fecha de su vencimiento, es decir, cuando la empresa cuenta con la capacidad suficiente para hacer frente a las obligaciones. Cuando nos referimos a la capacidad, tenemos que tener en cuenta en términos contables que son los bienes y derechos que asume que tiene la empresa misma, ¿verdad? Que serían los activos, frente a las obligaciones contraídas por la misma, que son los pasivos. Siguiendo, tenemos la solidez o estabilidad. También hace referencia a lo que sería el cumplimiento de las obligaciones, el pago mismo de todas las obligaciones que contraemos. Pero en este caso tenemos que mide por el grado de confianza que inspira su capacidad para hacer frente a sus obligaciones. Está relacionado mucho con la honestidad y honradez que se maneja en la empresa. En este ámbito está dividido en tres partes, que son la solidez moral, la solidez comercial y la solidez financiera. Siguiendo, tenemos la rentabilidad o productividad. En este caso, el objetivo primordial de una empresa siempre será generar utilidades. En este proceso de generar utilidades es lo que también tenemos en cuenta todo lo que tiene a su favor los miembros del directorio como los dueños mismos, los socios de dichas empresas. Lo ideal es mantenerse constantes con un aumento subjetivo y tratando de ser gradual y mantenerse en una estabilidad, ¿verdad? Que sea siempre rentable. Luego tenemos los métodos. Métodos nosotros ya dimos en la unidad número 4, incluso ustedes tienen una presentación de métodos para el análisis de estados financieros, pero dentro de este material estaremos tocando nuevamente de forma más detallada. Tenemos el método de análisis vertical que está dividido en dos partes principales, que son el método de porcentajes integrales y el método de razones. El segundo método que estaremos viendo es el método de análisis horizontal, método que está dividido en método de aumento y disminución. Y tenemos el método de tendencias, también conocido como método histórico. Luego el tercer método que estaremos viendo es el de índice o cociente y también conocido como ratios. Está dividido en análisis de liquidez, análisis de la solvencia, análisis de la rentabilidad y análisis de la circulación o rotación de valores. Dando continuidad a lo que serían nuestros métodos, el primero de ellos es el análisis vertical. Como estamos hablando de un análisis vertical, tenemos en cuenta la composición de las cuentas y los grupos patrimoniales. En este caso, el primero de ellos, el método porcentual, vemos el ejemplo de los grupos de activos corrientes y activos no corrientes. El total de activos sería de 180 millones. El total de activo corriente, con las cuentas de disponibilidad de crédito y bienes de uso, total de activo corriente da 170 millones. Y el activo no corriente da el total de 10 millones. En esta representación en porcentaje, el total de activo corriente da 100%, que serían los 180 millones. El total de activo corriente nos da de 94%, que sería 170 millones dividido el total, que son 180, por 100%, por 100. Entonces, logrando así el porcentaje. Lo mismo pasa con el grupo de activos no corrientes, que es 10 millones. 10 millones dividido 180 millones nos da 6%. Y de esta forma damos continuidad al segundo grupo, que es el método de cocientes. Acá nuevamente tenemos el ejemplo, nos da el activo corriente y pasivo corriente. Tenemos que el activo corriente está, en este caso, en el ejemplo, no está compuesto por dos cuentas, facturas por cobrar y dinero en efectivo, y el pasivo corriente está formado por proveedores. Hacemos las sumas hacia arriba de lo que serían los activos. Sumamos entonces 40 millones más 10 millones dividido los pasivos, que son 25. En este caso nos genera dos unidades. Tenemos dos unidades para hacer frente a lo que serían las obligaciones.
Siguiendo con lo que sería nuestro método, tenemos el segundo método que es el análisis horizontal. En este caso, como se trata de un análisis horizontal, tenemos que tener en cuenta que son necesarios más de un periodo. Necesitamos dos, como mínimo dos periodos. Normalmente se utiliza dos periodos. Entonces tenemos el primer método de aumento o disminución. La base de este método es la comparación de los estados financieros del mismo género, pero correspondiente a dos ejercicios. Es decir, si vamos a comparar los estados resultados o los balances, tiene que ser el mismo género, balance general con balance general y las mismas cuentas para que nosotros podamos realizar un análisis. De repente, si aumentó o disminuyó el tema de la cuenta en sí, ¿verdad? Para ver cómo se van conformando los valores dentro de nuestros estados financieros. El segundo método, el método de tendencia o método histórico. También nuevamente necesitamos sí o sí tener 2 años para comparar porque se trata de un análisis horizontal. Mediante este método se procede a la comparación como base de un determinado ciclo económico y comparando con este ciclo, los anteriores y posteriores, a fin de extraer o conseguir las variaciones que ha sido objeto en un determinado hecho. Acá se hace directamente la comparación, ¿verdad? Si el año uno y año 2 y hacemos la relación entre lo que hubo de aumento y disminución, y teniendo en cuenta también el criterio, ¿verdad? Las tendencias. Por ejemplo, en el caso de estado resultado, en el ingreso, la tendencia es que el ingreso vaya aumentando gradualmente, no que vaya disminuyendo. Entonces, en este método nos permite ir viendo esas coherencias que se deben mantener, ¿verdad? O que pretendemos como empresas. Siguiendo el tercer método de los índices o cocientes, también más conocidos como ratios. Tenemos el análisis de la liquidez. Está compuesto de tres partes principales, que es la liquidez corriente, liquidez seca y la liquidez absoluta. La liquidez corriente mide la capacidad de pago de una empresa a corto plazo. La liquidez seca, la capacidad que tiene la empresa para realizar pagos de las obligaciones corrientes con recursos líquidos. Es decir, tenemos en cuenta las disponibilidades y créditos a corto plazo. Y por último tenemos la liquidez absoluta, relación al disponible únicamente como para cubrir las obligaciones. Es decir, lo único que se tiene en cuenta son el grupo de disponibles. Después tenemos en cuenta el segundo, el análisis de solvencia. Este análisis tiene por finalidad medir el grado y la forma que participan los capitales propios y ajenos dentro del financiamiento de la empresa. Es decir, tenemos lo que sería la relación deuda-activo que genera una independencia financiera. Y lo tenemos lo que sería una dependencia, ¿verdad? En donde dependemos netamente ya sea de activos de terceros, de capitales de terceros. Tenemos en este grupo nuevamente tenemos como vimos inicialmente la moral comercial y financiera, ¿verdad? Que está directamente relacionada con la honestidad y honradez de la empresa. Tenemos el siguiente análisis de rentabilidad. Tiene como finalidad verificar si los rendimientos de la empresa son suficientes como para poder alcanzar o pagar sus obligaciones. Entonces acá nosotros vemos, ¿verdad? Si la empresa va generando utilidades, si estas son suficientes realmente para hacer frente a las obligaciones que la empresa ya tiene adquirida o contraída. Por último, tenemos el análisis de la circulación. Entre ellos tenemos la rotación de cliente, que a plazo medio de cobranza. Tenemos la rotación de proveedores o plazo medio de pagos y la rotación de inventarios. Tenemos tres tipos de movimientos que se van generando en forma de rotación, que son los de clientes, proveedores y de inventario. La capacidad que tenemos para cobrar, ya sea en calidad y en tiempo, para cobrar los clientes y el mismo análisis para adquirir productos y pagar a los proveedores. Asimismo, también la capacidad de restituir nuestro inventario. Con esto terminamos. Hay un otro video que les quiero alzar, así que estén atentos. Muchísimas gracias por su atención y estaremos nuevamente más adelante.